palabra no está encadenada. La palabra no está encadenada. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, al curso sobre la catequesis de Monseñor Romero. La palabra no está encadenada. Es una producción de Sigsal, Fundamer, Radio Ángelus de El Salvador, el canal YouTube XTO Reset y Entre Pueblos Radio de Argentina. Desde un material didáctico, virtual y popular, intentaremos inspirarlos desde la dimensión profética de San Romero al compromiso cristiano ante los desafíos pastorales, sociales y políticos que se nos presentan hoy en día. Tema número 26, el libro del Deuteronomio. De la mano de Monseñor Romero hemos ido llevando esta catequesis y en los temas anteriores hemos enfocado el libro de la ley o el libro, el Pentateuco, que son 5 libros. De esos hemos visto ya 4, el Génesis, el Éxodo, el Levítico y Números. Hoy nos queda el quinto, el libro del Deuteronomio. En ese sentido, vamos a ver que el libro del Deuteronomio, el título, la palabra Deuteronomio quiere decir algo así como segunda ley o repetición, ¿verdad?, de la ley, porque en este libro encontramos muchos textos, muchas valoraciones, muchas recomendaciones que Moisés ha hecho y que han ido apareciendo en los libros anteriores. Y ahora en Deuteronomio pues se repite. La catequesis de hoy va a estar centrada en el tema, en la expresión de escucha Israel, Shema Israel. Y como primera pregunta, de manera general, preguntamos a Monseñor Romero, ¿cuál es el estilo literario del libro del Deuteronomio? Fíjense que el Deuteronomio es como una homilía grande. Es una homilía en que Moisés, recordando la legislación de Dios, le recuerda al pueblo como en un presente, así como estamos aquí, como si aquí estuviera hablando Dios. Es decir, que Monseñor aquí nos está hablando de lo que en Biblia se conoce como género literario, es decir, la forma, el estilo, ¿verdad?, de un texto. Hay varios estilos, varios géneros literarios, por ejemplo, los salmos, las parábolas, los relatos históricos, anécdotas, oraciones, etc. Aquí es el caso de una especie de homilía. Entremos ahora al tema de el Shema Israel. ¿Cuál es, Monseñor Romero, el significado de esta expresión? La palabra Shema quiere decir oye, oye Israel. Es que así textualmente como Cristo citó, se encuentra en el libro del Deuteronomio, como Moisés, según la tradición, ordenó a su pueblo grabarse estas palabras. Escucha, Israel. ¿Cuáles son las palabras textuales del Shema Israel que encontramos en el libro del Deuteronomio? Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuáles son las circunstancias en las que se proclamó ese Shema Israel, ese escucha Israel? Y el pueblo que iba a entrar a esa nueva tierra, que según expresión bíblica produce leche y miel para expresar su abundancia, corrían a la tentación de que el Dios del Caná era quizá más fuerte que el Dios que los había hecho peregrinar por un desierto árido y duro. Monseñor Romero, ¿por qué dice usted que este escucha Israel es el credo, entre comillas, de este pueblo? ¿Cuáles serían entonces las características
de este credo del pueblo de Israel? La primera lectura es el credo del pueblo de Israel. Y tengámoslo muy en cuenta porque es un creo en Dios, pero no en un Dios desencarnado. Es el Dios de la historia. ¿Y cuáles son, Monseñor Romero, los elementos generales de este credo de Israel? Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas. Luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres. El Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión y describe aquí cómo los sacó de Egipto por el desierto para darles una patria, una tierra prometida. Entonces, por esos elementos es que usted dice que el Shema Israel viene a ser el credo de Israel y que es pura historia. ¿Podría ampliarnos esta afirmación? El credo de Israel, pura historia. Credo que comienza en la promesa de los patriarcas, promesas increíbles. Un anciano al que le promete que va a tener un pueblo numeroso y no tenía hijos y era estéril. Un pueblo que crece bajo la esclavitud y que Dios le dice que le va a dar una tierra donde mana leche y miel. Y ese pueblo sale hacia la tierra prometida, y cuando aquella tierra es una realidad, las frutas de la tierra son la expresión de que Dios ha cumplido su promesa y la ofrece, esa ofrenda de esa misa de Israel, como nuestro ofertorio, para darle gracias por nuestra tierra, por nuestra patria, y para recordar que Dios no abandona al pueblo. Está claro entonces que el escucha Israel es el credo de Israel y que ese credo es pura historia, es decir, está basado en la historia que el pueblo de Israel estaba viviendo. ¿Qué aplicación hace usted, Monseñor Romero, para la realidad sociopolítica de nuestro país? Bonito credo, de verdad. Por eso los israelitas no tenían una fe vaporosa como muchos cristianos que creen que cuando se habla de estas cosas es meterse la iglesia en política. La fe de Israel era la fe de su propia política, era la fe y la política convertida en un solo acto de amor al Señor. Era una política inspirada en las gracias, en las promesas de Dios. Y el Dios de todos los pueblos, también el Dios de El Salvador, tiene que ser un Dios así, que va iluminando también la política. Él es el que nos da nuestros campos. Él es el que quiere la transformación agraria. Él es el que quiere un reparto más justo de los bienes que El Salvador produce. No es justo que unos lo amalgamen en sus arcas y el pueblo se quede sin esos dones de Dios que ha dado para el pueblo. Que nuestra fe entonces no sea vaporosa, como dice Monseñor Romero. Tiene que estar enraizada en la propia historia, en la historia personal, pero también en la historia de nuestro pueblo. Escuchemos ahora una breve pausa musical.
pasamos a algunas preguntas para la comprensión y aplicación, para la puesta en práctica de esta catequesis bíblica sobre el libro del Deuteronomio. ¿Cuál es el género literario del libro del Deuteronomio? ¿Cuál es el significado de la expresión Shema Israel? ¿Cuáles son las circunstancias en las que se proclamó ese Shema Israel? Escucha, Israel. Hemos visto que esta expresión es una aseveración de Moisés para prevenir las tentaciones con las que el pueblo de Israel se iba a encontrar al llegar a la tierra prometida, terminando el paso por el desierto. Preguntémonos si para nosotros ahora cuáles serían las tentaciones. ¿Qué tentaciones pasamos ahora como pueblo de Dios, como comunidad? ¿Por qué el credo del antiguo pueblo de Israel era pura historia? ¿Y de qué manera Dios ilumina hoy nuestra historia personal, nuestra historia familiar, nuestra historia comunitaria? ¿Ilumina la fe, ilumina nuestra fe también las realidades sociopolíticas? ¿Qué podemos hacer en los próximos días para conocer y vivir mejor las enseñanzas del Deuteronomio? Escuchemos en ese sentido, ¿verdad?, que a partir de esta catequesis, ¿qué es lo que Cristo nos invita a hacer? Nos invita Cristo a abrir el libro del Deuteronomio y encontrar esta famosa profesión de fe en el único Dios y de compromiso con el amor total del hombre al único Dios. Nos invita a abrir el libro del Deuteronomio, donde Moisés, a un pueblo que ha escuchado la revelación de un Dios viviente y eterno, le advierte el gran peligro al entrar a la tierra prometida, la tentación cananea, los cananeos, hombres que adoraban los falsos baales, los falsos dioses. Gracias, hermanas y hermanos, que Dios nos bendiga. Llegamos al final de este encuentro. Esperamos sus comentarios, reflexiones y respuestas a nuestros interrogantes escribiéndonos a cursobiblico@sicsal.net. Que San Romero nos acompañe en este caminar de juntos y juntas.